tenemos una información, ¿verdad? Para un dato puntual tenemos, ¿verdad? Una frecuencia que va variando en función de uno, ¿verdad? Tenemos frecuencias diferentes de uno. ¿Por qué son datos agrupados en serie simple? Bueno, porque hablamos exclusivamente, ¿verdad? De un valor puntual, y de ese valor puntual, ¿verdad? Tenemos nosotros lo que son frecuencias que van combinadas entre uno y frecuencias diferentes de uno. Con los datos agrupados, ¿verdad? Los datos agrupados van a tener la característica, ¿verdad? Así como nosotros elaboramos las tablas en lo que corresponde a la tabla de frecuencias, donde hay una clase, cada clase tiene un valor mínimo y un valor máximo, ¿verdad? O un valor inicial y un valor final, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de datos agrupados, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de datos agrupados, son aquellos datos que contienen, ¿verdad? Que ya contienen clases, ¿verdad? En ese caso, cuando ya hablamos nosotros de esos datos que están formados por clases, entonces estamos hablando de datos agrupados. Bien, vamos a tener la tabla, ¿verdad? Vamos a tener una tabla con un valor mínimo, un valor máximo, ¿verdad? Por ende, ¿verdad? Vamos a tener ahí el número de clases. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, vamos a tener la frecuencia, ¿verdad? Si el problema a mí me dan, o ya me dan lo que son las tablas o la tabla inicial, ¿verdad? Por ende, me tienen que dar la frecuencia. Pero si hablamos, por ejemplo, aquí en la edad en años de cierto grupo de muchachos o de jóvenes, ¿verdad? Y tenemos edades de 2 a 5, entonces tenemos una frecuencia. ¿Cuántos muchachos hay entre esas edades, entre 2 y 5 años? Digamos que tenemos 12 muchachos, edades entre 6 y 9, tenemos, por ejemplo, 16. Entre 10 y 13 tenemos, pongámosle, 19. Entre 14 y 17 tenemos 4 muchachos, ¿verdad? Bien, ¿qué vamos a calcular para estos datos agrupados? Bueno, para estos datos agrupados vamos nosotros a calcular lo que es, ¿verdad? La media, la mediana y la moda. Y así también, ¿verdad? Vamos a calcular de una vez lo que es la desviación estándar y la varianza. Bien, en el caso de estos parciales, ¿verdad? Como les decía en el parcial pasado, pues nosotros nos vamos limitando a encontrar lo que necesitamos en función de las definiciones o las ecuaciones que tenemos para poder resolver cada uno de los casos. ¿Qué vamos a encontrar para estos datos agrupados? ¿Verdad? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar lo que es la media, ¿verdad? De la media ya sabemos que es el X barra, ¿verdad? Vamos a encontrar lo que es la mediana, vamos a encontrar también lo que es la moda. Pero bien, ¿cómo definimos la media? La media, ¿verdad? Está definida por la sumatoria, ¿verdad? Está definida por la sumatoria de la frecuencia, ¿verdad? De la frecuencia por el punto medio, ¿verdad? Por el punto medio. Usted me dice que la media la vamos a calcular en función, ¿verdad? De la frecuencia por el punto medio, ¿verdad? Y esto dividido entre n, ¿verdad? ¿Verdad? Entre n. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros o qué debemos hacer? En la tabla, ¿verdad? Vamos a ir agregando las columnas de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Nos vamos a limitar a ir encontrando lo que necesitamos. Entonces, esta definición de la media me dice que es la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia por el punto medio. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos agregar, ¿verdad? Una columna donde vamos a encontrar el punto medio. Bien, y esto del punto medio, pues ya lo hemos hecho nosotros en los parciales anteriores, ¿verdad? Por ende, aquí no tenemos ningún problema. El punto medio, ¿verdad? Nos dice que es la sumatoria del valor mínimo más el valor máximo de cada clase,
¿verdad? Y eso lo dividimos entre 2. ¿Qué me dice eso entonces? Que vamos a sumar 2 más 5, ¿verdad? Y ese resultado lo vamos a dividir entre 2. 2 más 5 es 7, ¿verdad? Entre 2 eso es 3.5, ¿verdad? Si más no me equivoco. Entonces, eso es el punto medio, ¿verdad? Igual en la segunda clase, ¿verdad? Vamos a decir 6 más 9 entre 2, ¿verdad? Eso nos da 15, entre 2 eso me da 7.5. En el siguiente, ¿verdad? Que es 10 más 13, que son 23, ¿verdad? Esto me va a dar 11.5. 10 más 13, 23 entre 2, ¿verdad? Recuerde que el punto medio es la sumatoria del valor mínimo más el valor máximo de cada clase. Eso es dividido entre 2. 14 más 17, ¿verdad? Eso nos da 27, 31. 31 entre 2, eso nos da 15.5. ¿Verdad? Eso es el punto medio, ¿verdad? Como bien lo decíamos en los parciales anteriores, ¿verdad? El punto medio es igual, ¿verdad? Al valor mínimo, que es, en el caso de la primera clase, ¿verdad? 2 más 5, ¿verdad? Entre 2, ¿verdad? Y con eso nosotros calculamos el punto medio, ¿verdad? Entonces, al hacer la sumatoria, ese primer punto nos da 3.5, ¿verdad? Y así sucesivamente calculamos el punto medio de todas las clases. ¿Cuál es el siguiente paso? Como la definición matemática me dice que es la sumatoria de la frecuencia por el punto medio, eso es dividido entre n. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a agregar otra columna donde vamos a desarrollar o vamos a encontrar o calcular, ¿verdad? El producto, ¿verdad? O la multiplicación de la frecuencia por el punto medio. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Vamos entonces en la siguiente columna. O sea, usted va agregando las columnas que necesita. Usted debe limitarse, ¿verdad? A encontrar o a ir agregando las columnas que usted necesita. Entonces, frecuencia por punto medio. La frecuencia de la clase 1 es 12, ¿verdad? La frecuencia de la clase 1 es 12. 12 por 3.5, ¿verdad? Y ahí obtenemos el primer punto medio. ¿Cuánto nos da ese punto medio? Alguien que nos ayude ahí a calcularlo. ¿Cuánto le da? 42. 42. Bien, entonces el primer punto medio, perdón, la primer multiplicación o el primer producto de la clase 1, que es la frecuencia por el punto medio, que son 12 por 3.5, eso nos da 42. ¿Cuánto nos da la segunda clase? 16 por 7.5, la frecuencia por el punto medio. 120. 120. ¿Cuánto nos da 19 por 11.5, que es la tercera? 218.5. 218.5. ¿Cuánto nos da en la siguiente clase? 4 por 15.5. 62. 62, gracias. Bien. Usted me dice la definición que para encontrar el punto medio, la media, ¿verdad? O el promedio de esas edades, me dice que voy a sumar, voy a hacer la sumatoria de la frecuencia por el punto medio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a realizar la sumatoria de la frecuencia por el punto medio, ¿verdad? Vamos a hacer esa sumatoria. ¿Cuánto nos da esa sumatoria? 442.5. 400. Entonces tenemos aquí 42. 442.5. Eso es la sumatoria de la frecuencia por el punto medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entonces a sustituir los valores para encontrar lo que es el equibarra o la media. Tenemos esto. La media va a ser entonces
¿verdad? La media. La media es entonces la sumatoria de la frecuencia por el punto medio, que es 442.5. ¿Cómo calculamos n, compañeros y compañeras? La sumatoria de toda la frecuencia. La sumatoria de todas las frecuencias, correcto. Entonces nosotros aquí vamos a encontrar n, ¿verdad? N es igual. ¿Cuánto nos da n? 51. 51. 51, muchachos. Entonces, ese valor, ¿verdad? Que es el tamaño de la muestra, que es n, lo vamos a tener acá. Entonces, hacemos la operación matemática. 442.5 entre 51. ¿Cuánto le da eso? 8.67. 8.67 años. Esa es la edad promedio de esos muchachos. La edad promedio de esos 51 muchachos es de 8.67. Bien, y ahí calculamos la media. Entonces, vamos agregando en la tabla, o vamos agregando, ¿verdad? En la tabla, columnas según la información que nosotros necesitamos. Bien. Recuerde que para cada agrupación, ¿verdad? Ahí están las fórmulas definidas, ¿verdad? Para media, mediana y moda. Entonces, nosotros en una ficha debemos de tener las definiciones matemáticas correspondientes, ¿verdad? A cada agrupación. Cada agrupación tiene sus propias reglas, ¿verdad? Solo que los criterios, ¿verdad? Los traemos o los manejamos desde los datos no agrupados. Por ejemplo, la mediana me dice que es el límite real inferior, ¿verdad? Más el intervalo de clase. Eso me dice que es la mediana, ¿verdad? Pero esta definición, ¿verdad? Me dice que es límite real inferior más intervalo de clase, pero ese intervalo de clases está multiplicando a n, ¿verdad? Entre 2, ¿verdad? Eso me dice. Me dice, la mediana es igual entonces al límite real inferior más el intervalo de clase, ¿verdad? Más el intervalo de clases por n entre 2 menos, por acá. Menos la frecuencia acumulada, menos la frecuencia acumulada 1. ¿Entre quién? Entre la frecuencia de la clase. Entonces tenemos esto. Tenemos esto. Bien, me dice, la mediana es el límite real inferior más el intervalo de clase, eso multiplicado por n entre 2, menos la frecuencia acumulada 1 entre la frecuencia de la clase. Bien, ¿qué necesitamos nosotros? Recordemos que aquí tenemos, en este ejercicio tenemos 4 clases, pero nosotros no sabemos con qué clase vamos a trabajar, ¿verdad? Si con la clase 1, la clase 2, la clase 3 o la clase 4. No sabemos con qué clase vamos a trabajar, entonces necesitamos nosotros definir, ¿verdad? Con qué clase necesito trabajar. Entonces, antes de aplicar esta definición matemática, lo que usted debe hacer es definir el criterio. Entonces usted viene y dice, bueno, lo primero que debo encontrar, lo primero que yo debo hacer es encontrar el valor de P. ¿Cómo voy a encontrar P? Bueno, me dice que P es igual, ¿verdad? En este caso, recuerde que este criterio es el mismo criterio, por eso les decía, hay criterios que los necesitamos con la información de los datos no agrupados o datos agrupados en serie simple para poder trabajar lo que son los datos agrupados. Entonces me dice que P, en este caso, ¿verdad? Me dice P va a ser n entre 2
si n es par. O n más 1 entre 2 si n es impar. Como aquí n es impar, entonces usted va a decir 51 más 1. ¿Por qué va a decir eso? Bueno, porque n es impar. Entonces, como n es impar, entonces usted va a decir 51 más 1, ¿verdad? Esto dividido entre 2, ¿verdad? Ese es el criterio. ¿Cuándo voy a sumarle 1? Bueno, cuando n sea impar, como este caso. Entonces, cuando n es par únicamente, ¿verdad? Vamos a dividir n entre 2 y ahí tenemos el cálculo. Decimos, 51 más 1 entre 2 es 52. 52 entre 2, eso le va a dar 26. 26. Entonces, este valor de este número 26 no es la mediana, ¿verdad? Porque usted tiene que aplicar la definición matemática. Entonces usted va a decir, este valor, ¿verdad? Este valor debemos ubicarlo en la primer frecuencia, ¿verdad? Acumulada que lo contenga. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Bueno, entonces usted debe agregar, ¿verdad? Debe agregar una columna donde va a calcular la frecuencia acumulada. Entonces tenemos aquí frecuencia acumulada. Entonces, agrego esa columna porque yo necesito ubicar ese criterio. ¿Quién es el criterio? Bueno, 26, en este caso 26. Entonces voy a tener aquí 12, 12, 12 más 16 son 28, 28 más 19 son 47, ¿verdad? 47 más 4 son 51. Gracias, compañero. Bien. Entonces, para poder aplicar esta definición matemática, yo necesito ubicar este valor de 26. ¿Y qué me dice el criterio? Bueno, la primera frecuencia acumulada que lo contenga, ahí está ubicada la mediana, así como en los datos agrupados en serie simple. La ventaja que tenemos en los datos agrupados en serie simple es que como cuando usted ya se ubica en la fila, aquí en la observación usted tiene únicamente un valor, entonces ese valor es la mediana, porque no necesita calcular nada más, porque hay un solo valor, ¿verdad? Hay un solo dato. Entonces ese dato es la mediana, porque no hay otra forma de calcularlo, pues porque ya está dado. Aquí necesitamos calcularlo porque en la clase en la que estoy ubicada, ese valor de P, en esa clase está ubicada la mediana, entonces, pero necesitamos saber cuál es ese valor. 26, entonces viene usted y dice, 12 me contiene el número 26, no. En 28 está incluido el número 26, sí, claro que sí, ¿verdad? En el número 28 ya está incluido el 26. Entonces mi mediana está en la fila 2. Entonces su mediana es esta. Entonces, esta es la fila o la clase mediana. Su clase mediana es esta. Entonces, en esa fila está la mediana. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros? Bueno, ahí nos vamos a la definición matemática y empezamos a definir o a realizar lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Ahí nos vamos a limitar a buscar lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos aquí? Nosotros necesitamos el límite real inferior. Entonces voy evaluando lo que es la ecuación, ¿verdad? Lo que es la ecuación. Entonces, necesito, ¿verdad? Necesito agregar una columna donde voy a encontrar mi límite real inferior. ¿Por qué lo voy a agregar? Bueno, porque lo que necesito es el límite real inferior. ¿De quién? De la clase mediana. Entonces, encuentro aquí mi límite real inferior. ¿Cuál es mi límite real inferior? 5.5. Únicamente me limito a encontrar lo que necesito porque aquí ya no necesito llenar tabla. ¿Verdad? Ya lo de llenar la tabla lo aprendí en el primer parcial y entonces aquí hago lo que ya sé o lo que ya manejo del primer parcial. Entonces me dice, límite real inferior, sí, aquí está, 5.5. Intervalo de clase.
En una tabla como esta, ¿cómo identifico el intervalo de clase o cuál es el intervalo de clase, compañeros y compañeras? ¿Cuál es el intervalo de clase? ¿Qué me dice? 4. ¿Son? 4. Correcto. El intervalo de clase es 4. El intervalo de clase es 4. Explíquele ahí, compañera, a los compañeros cómo encontró el intervalo de clase. La primera línea, la sumatoria de 2, 4, 6. 6 y 4, 10 y 10 y 4, 14. Por donde quiera buscarlo ahí. Excelente, gracias. Sí. Recuerde que la amplitud que hay entre una clase y otro, tomando, por ejemplo, los límites reales inferiores, 4 menos 2 es 6 menos 2 es 4, 10 menos 6 es 4, 14 menos 10 es 4. Ahora bien, está lo otro, que usted puede decir, el intervalo de clase es la cantidad de datos que contiene cada clase, desde 2, 3, 4 y 5, incluyendo los dos extremos. 2, 3, 4 y 5 hay 4 datos. Ese es el ancho de cada clase. Entonces, eso es el intervalo de clase. El intervalo de clase es 4. Conozco n, sí, ¿verdad? N ya lo conozco, n es 51. Excelente, lo tenemos ahí. Bien. ¿Qué pasa con la frecuencia acumulada? ¿Verdad? ¿Qué pasa con la frecuencia acumulada? ¿Verdad? La frecuencia acumulada, como usted ya encontró, la clase mediana, que es esta, entonces, ¿quién es mi frecuencia acumulada 1? Mi frecuencia acumulada 1 es justamente la frecuencia anterior, ¿verdad? La frecuencia acumulada anterior a la frecuencia acumulada de la clase mediana. La frecuencia acumulada de la clase mediana es 28. La frecuencia anterior a 28 es 12. Entonces, mi frecuencia acumulada 1 va a ser la frecuencia, ¿verdad? Acumulada anterior a la clase mediana. Entonces, por eso es que lo más importante aquí es que yo encuentre, inicialmente, yo necesito encontrar dónde va a estar ubicada la mediana, porque en función de eso yo encuentro la información adicional que necesito. Frecuencia acumulada 1 es 12, ¿verdad? Mi frecuencia acumulada 1 es 12, ¿verdad? Entonces mi frecuencia acumulada 1 es 12, ¿verdad? Porque es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, ¿verdad? A la clase mediana. Bien, necesito la frecuencia C. La frecuencia C es la frecuencia de la clase. Como estoy hablando de la mediana, entonces es la frecuencia de la clase de la fila donde está ubicada la mediana. Y la fila donde está ubicada la mediana es en la segunda fila. La frecuencia de esa fila es 16. Mire que no le dice frecuencia acumulada, le dice frecuencia de la clase. Entonces eso es 16. Con esta información, usted, ¿verdad? Calcula o usted evalúa, ¿verdad? O encuentra lo que es, encuentra lo que es la mediana. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, aquí vamos a sustituir. ¿Ya tenemos la información? Sí, tenemos la información. Entonces, la mediana es entonces, límite real inferior, 5.5. Intervalo de clase, 4. ¿Verdad? Intervalo de clase es 4. ¿Quién es n? Pues n es 51. Recuerde que n usted no lo puede cambiar, ¿verdad? A veces creemos que como le sumamos 1, vamos a utilizar 52. Nosotros nos vamos a limitar a utilizar lo que nos dice la definición. La definición me dice que es n y n es 51, ¿verdad? Ese 52 es por el criterio, ¿verdad? Pero a nosotros no nos interesa ya. Entonces 51 entre 2, ¿verdad? 51 entre 2, ¿verdad? ¿verdad? Esto menos la frecuencia de la clase anterior, la frecuencia acumulada anterior, que es 12, ¿verdad? Que es 12.
La frecuencia de nuestra clase mediana es 16. Entonces, hacemos los cálculos matemáticos, ¿verdad? Hacemos los cálculos matemáticos. Bien, ¿qué debe desarrollar? Bueno, lo primero que debe hacer es 51 entre 2. Primero debe desarrollar lo que está dentro del corchete, todo lo que está dentro del corchete. El resultado de ese corchete lo va a multiplicar por 4. Usted no puede sumar 5.5 más 4. Muchos cometemos el error de sumar 5.5 más 4. Eso no lo puede hacer porque las reglas matemáticas ya están definidas. Y la regla matemática nos dice que primero debemos desarrollar multiplicaciones y divisiones en ese orden. Pero si hay paréntesis o corchetes, lo primero que hacemos es desarrollar lo que está dentro de los corchetes. Entonces, en ese orden. 51 entre 2, ¿cuánto le da? 25.5. 25.5 menos 12. En ese orden vamos a ir desarrollando. ¿Cuánto le da? 13.5. 13.5 entre 16. 0.84. Y dejemos, permítame ahí. 5.5 más 4, ¿verdad? Aquí. ¿Cuánto le dio? 0.84. Gracias, compañera. 0.84. Entonces, ahora bien, compañera, multiplíquenos ahí 0.84 por 4. 3.36. 0.36. Ujú. Más 5.5. 8.86. 8.86 años. Esa es la mediana, ¿verdad? De ese grupo de muchachos. De esos 51 muchachos, la mediana es 8.86. Esta información, tanto la media, bueno, la media, ¿verdad? Que es la que nosotros usamos normalmente, o la que usted usa para calcular las notas de sus muchachos. Al final del año usted saca el promedio de notas de cada clase. Entonces, ese promedio es la media, ¿verdad? De la información. La mediana también es un dato o es una medida de tendencia central. Estos son valores que están ubicados justamente en el centro de la información, ¿verdad? Esto de lo que es la mediana y la moda, ¿verdad? La utilizamos nosotros para hacer comparaciones cuando hacemos investigación. Y utilizamos, ¿verdad? Lo que son programas para evaluar las muestras, ¿verdad? Entonces, en ese caso nos sirven lo que es la media, la mediana, ¿verdad? Para poder evaluar, ¿verdad? Los criterios obtenidos ¿verdad? En lo que son programas estadísticos, ¿verdad? Como el SPSS, que ya son programas que utilizamos nosotros para poder evaluar lo que son definiciones estadísticos, ¿verdad? O datos estadísticos de muestra. Bien, esa es la mediana. Mira, esa es la mediana. ¿Cómo calculamos la moda? ¿Verdad? ¿Cómo calculamos la moda? La moda igual, ¿verdad? La moda igual es una medida de tendencia central, ¿verdad? Que nos ayuda a nosotros también, ¿verdad? A encontrar información que está justamente en el centro. ¿Qué nos dice la moda? La definición de la moda igual me dice que es el límite real inferior más el intervalo de clase y me dice que esa moda, ¿verdad? Que esa moda está multiplicada por, ¿verdad? Dos datos. Multiplicada por un delta 1, ¿verdad? Y un delta 2. Entonces me dice, la moda es igual al límite real inferior, necesita el intervalo de clase, ese intervalo de clase, ¿verdad? Va a estar multiplicado por un delta 1, ¿verdad? Y eso dividido entre el delta 1 que encontró más un delta 2, ¿verdad? Más un delta 2. Esa es la definición matemática. Esa es la definición matemática. Entonces, ¿qué necesitamos? Mire que aquí nuevamente necesitamos nosotros, en primera instancia, determinar el criterio, ¿verdad? Determinar el criterio. ¿Cuál es el criterio de la moda? La moda le dice que es el valor que más se repite. Ese es el criterio de la moda.
Y ese no lo vamos a cambiar. Entonces, la moda es el valor que más se repite. Entonces, en datos agrupados, ¿cómo identifica usted la fila de la moda? ¿Cómo la va a identificar? Compañeros y El número compañeras. más alto que está en la frecuencia. Ajá, ¿cuál es, compañera? 19. 19. Correcto, gracias, compañera. La moda, le dice que la moda es el valor que más se repite. Entonces, si nosotros observamos la tabla, en la tabla el valor que más se repite es 19. ¿Por qué? Porque recuerde que la frecuencia es la cantidad de muchachos. Entonces aquí, ¿cuántos muchachos tengo acá? 19. Ah, por ende, en 19 es, o la fila donde está 19 es la moda. Entonces, su moda está en la tercera clase. Hay información o hay ejercicios, ¿verdad? O hay muestras que en la misma fila donde está la mediana está la moda, pero en este caso, ¿verdad? La moda está en otra fila. Entonces, no precisamente la mediana y la moda tienen que estar en la misma fila, posiblemente estén en la misma fila. Si están en la misma fila, está bien, ¿verdad? Porque ese es el criterio. Si la mediana le hubiese quedado en la tercera fila, la moda estuviera en la tercera fila porque la moda es el valor que más se repite. Y el valor que más se repite, como bien decía la compañera, es la frecuencia más alta, ¿verdad? Ese es el valor que más se repite. ¿Qué necesitamos entonces? Nuevamente usted se limita a encontrar lo que necesita. ¿Cuál es el límite real inferior de la clase número 3? 9.5, ¿verdad? Que es del valor mínimo. ¿Qué más necesito? Intervalo de clase. Bueno, el intervalo de clase ya lo tenemos, ¿verdad? El intervalo de clase ya lo tenemos. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos esto. Tenemos el límite real inferior. El límite real inferior es 9.5, ¿verdad? El intervalo de clase es 4, ¿verdad? Ese ya lo encontró usted, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el delta 1. Bien, ¿cómo calculamos ese delta 1? El delta 1 me dice que es, ¿verdad? El delta 1 me dice que es la frecuencia, oiga bien, la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior, ¿verdad? Eso es el delta 1. Entonces, nuestro delta 1 es la frecuencia de la clase modal. Frecuencia de la clase modal es 19. No me dice la frecuencia acumulada. Aquí ya me habla de la frecuencia de la clase modal. La frecuencia de la clase modal es 19. Entonces me dice, el delta 1 va a ser la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior. La frecuencia anterior es 16. Entonces esto le va a dar 3. El delta 1 es 3. Y su delta 2, le dice que es la frecuencia de la clase modal, ¿verdad? La frecuencia de la clase modal menos la frecuencia posterior, ¿verdad? O la frecuencia siguiente. Mi frecuencia modal es 19. Mi frecuencia posterior es 4, ¿verdad? Por ende, esto va a ser entonces 15. Entonces, mi delta 2 es 15. Siempre el delta 1 y el delta 2 van a ser positivos, siempre. ¿Por qué? Porque usted va a estar ubicado en la frecuencia más alta. Si a usted estos datos del delta 1 y el delta 2 le dan negativos, quiere decir que usted no está ubicado en la frecuencia que corresponde. ¿Por qué? Porque la moda es el valor que más se repite. Por ende, los valores que más se repiten son las edades entre 10 y 13 años. Teniendo esto, compañeros y compañeras, entonces usted sustituye 9.5 más el intervalo de clase, que es 4, ¿verdad? Y esto va a estar multiplicado por nuestro delta 1, y nuestro delta 1 es 3, ¿verdad? Nuestro delta 1 es 3. Y esto, ¿verdad? Va a estar dividido entre la sumatoria de 3 más 15, ¿verdad? Vamos a tener esto. Entonces ahí tenemos los valores sustituidos.
¿verdad? Para lo que es, ¿verdad? Para lo que son o para lo que es la moda. Bien. ¿Cuánto le da 3 entre 18? Primero va a ser la sumatoria del denominador. Pero entonces va a ser 3 entre 18. ¿Cuánto nos da eso? 3 entre 18. 0.16. 0.16. Entonces vamos a tener aquí 4 por, ¿verdad? 0.16, ¿verdad? 0.16. ¿Cuánto me da la multiplicación de 4 por 0.16? 0.64. 0.64 más 9.5, compañera, ¿cuánto le da? 10.14. 10.14. 10.14 años. Esa es la moda. ¿Verdad? Esta es la moda, ¿verdad? De esta agrupación, ¿verdad? De esta agrupación, ¿verdad? Entonces, cada grupo, ¿verdad? De datos, o según sea la agrupación, tiene sus propias definiciones. Entonces, estas son las definiciones para datos agrupados. ¿Para encontrar qué? Para encontrar media, mediana y moda, ¿verdad? Esta es la agrupación, ¿verdad? O estas son las definiciones. Con esto también nosotros podemos encontrar lo que es de una vez lo que es la desviación estándar y la varianza, ¿verdad? La desviación estándar y la varianza, ¿verdad? Es la dispersión que hay de la información, ¿verdad? ¿Qué tan alejados están los datos, ¿verdad? O qué tan dispersos están los datos con respecto a la media, ¿verdad? O a lo que es el promedio, ¿verdad? Como le llamamos nosotros. Bien, esta sesión ya se va a cerrar, compañeros. Vuelven a entrar a la misma sesión, porque creo que solo nos quedan como un minuto, ¿verdad? Menos de un minuto. Entonces ya automáticamente va a cerrarse ahora. Nuevamente vuelven a entrar ahí para que podamos terminar con lo que es desviación estándar y varianza de datos agrupados, que es lo más complejo. Y luego hacemos un pequeño repaso de lo que es desviación estándar y varianza para datos no agrupados y datos agrupados en series simples. Entonces ahorita se cierra esta sesión y volvemos a entrar nuevamente. ¿Cómo va hasta el momento? ¿Todo bien? Excelente, excelente, ingeniero. Listo. Vamos a ver, pues ya se va a cerrar esto.